La verdad, nunca me había ocurrido nada fuera de lo común hasta aquella noche. Era una de esas noches frías en la carretera que parecen tragarse el mundo entero. No había mucho tráfico, solo mi camión, la radio que apenas captaba algo de señal y la carretera vacía. Había salido desde Chihuahua con una carga pesada de materiales de construcción y mi destino estaba en Aguascalientes. Sabía que me quedaban unas pocas horas antes de llegar, pero el cansancio comenzaba a pesar. Consideré detenerme en alguna gasolinera para descansar, pero me sentía con la energía suficiente para seguir. Cerca de un pueblo fantasma, en un tramo de la carretera solitaria, lo vi por primera vez. A lo lejos, a un lado del camino, una figura se hizo visible. Era un hombre. A pesar de la oscuridad, noté que llevaba puesta una gorra roja que destacaba en medio de la noche. No suelo recoger a nadie, pero algo en él me hizo desacelerar. Cuando el camión se detuvo a su lado, él me miró fijamente con una expresión que no supe interpretar. Parecía tranquilo, pero había algo en su mirada que me inquietaba. ¿A dónde vas?, le pregunté, abriendo un poco la ventana del camión. Voy a Aguascalientes, respondió con voz calmada. Si vas en esa dirección, ¿me das un aventón? La mayoría de las veces habría dicho que no, pero en ese momento algo me empujó a aceptar. El hombre subió al camión, acomodándose en el asiento del copiloto. No parecía nervioso ni incómodo, simplemente estaba ahí, como si el destino hubiera decidido que nuestras rutas debían cruzarse. Gracias por detenerte. Pocos lo hacen a estas horas, dijo mientras ajustaba su gorra roja, mirándome de reojo. No hay de qué, la carretera puede ser solitaria a veces. Arranqué el camión de nuevo y el silencio reinó por unos minutos. Sentí que el hombre me observaba de vez en cuando, como si estuviera esperando el momento correcto para hablar. No me gusta mucho la charla cuando manejo, pero su presencia se sentía extrañamente pesada, como si llenara más espacio del que debía en la cabina. ¿Conoces esta carretera?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Sí, la he recorrido muchas veces. Es una de mis rutas habituales. Entonces tal vez hayas escuchado sobre el accidente que ocurrió aquí hace años. Fue algo terrible. No pude evitar sentir una punzada de incomodidad. Había escuchado rumores, leyendas de la carretera, accidentes, camioneros desaparecidos, cosas que los traileros a veces compartimos en las paradas para espantar el aburrimiento. Pero en ese momento no quería hablar de esas historias. ¿Accidente?, pregunté, tratando de sonar desinteresado. Sí, hace mucho tiempo, un camión como este, justo en esta carretera. El hombre hizo una pausa y sentí su mirada fija en mí. El conductor perdió el control, murió en el acto. No respondí. Algo en su tono me incomodó más de lo que debería, pero él continuó. Dicen que fue en un tramo solitario, como este. Se salió de la carretera y nadie lo encontró hasta el día siguiente. Su cuerpo quedó atrapado entre los hierros retorcidos del camión. Un destino horrible para un hombre solo. Las luces del camión iluminaban la carretera frente a nosotros, pero sentí como si la oscuridad se hiciera más densa alrededor de las palabras de mi pasajero. Traté de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda y seguí concentrado en el camino. ¿Y cómo sabes todo eso?, pregunté sin poder evitarlo. El hombre sonrió ligeramente, pero no me miró. Lo sé porque yo lo vi. Mi corazón dio un vuelco. Quise preguntar más, pero las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué estaba hablando de ese accidente como si lo hubiera presenciado? Lo miré de reojo y noté que, aunque sus palabras eran tranquilas, había algo en él que parecía fuera de lugar, como si no perteneciera del todo a este momento. El silencio volvió a dominar el ambiente por un rato. Mi mente se debatía entre la curiosidad y el miedo. Seguí conduciendo, deseando que el viaje terminara pronto. A veces pienso, dijo de repente, que aquellos que mueren en la carretera nunca se van del todo. Quedan atrapados, vagando por estos caminos,
esperando que alguien los recuerde. Tragué saliva. Esa conversación había tomado un giro macabro que no esperaba, pero algo me impidió pedirle que se callara. Había algo en su historia que me mantenía escuchando. Quizás el conductor de aquel accidente no estaba solo. Quizás alguien lo estaba esperando, como ahora me esperas a mí. Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Instintivamente bajé la velocidad. La carretera se había vuelto más sinuosa y un tramo de curvas peligrosas se avecinaba. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, tratando de distraerme del miedo que comenzaba a apoderarse de mí. «Mi nombre no importa. Lo que importa es que estoy aquí y tú me recogiste». Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Algo en su respuesta me hizo pensar que este hombre no era lo que parecía. «Mira», señaló hacia el frente, «es aquí donde ocurrió». Al final de una curva cerrada, noté lo que parecían los restos de un accidente. A un costado de la carretera, un camión destrozado aún permanecía allí, como un testimonio de la tragedia. Mis manos se aferraron al volante mientras intentaba entender lo que estaba viendo. Era extraño, no recordaba haber visto ese camión en mis viajes anteriores. Era como si hubiera aparecido de la nada. «Fue aquí donde todo terminó para él», dijo el hombre en voz baja, «pero no para mí». Giré lentamente mi cabeza hacia él y lo vi sonreír de una manera que me heló la sangre. Su gorra roja parecía más brillante y sus ojos estaban fijos en mí, como si ya supiera lo que yo aún no entendía. Y entonces lo supe. Ese accidente, el camión destrozado, ese hombre en mi asiento, no era un simple pasajero. Él era el conductor del accidente. Él era la víctima, y de alguna forma inexplicable, yo también lo era. Las luces del camión parpadearon y en ese momento todo tuvo sentido. Yo había estado conduciendo hacia mi propio final desde el principio. El transporte de mercancías es lo que ha definido mi vida. Algunos días era la ciudad, otros la sierra, siempre una mezcla de incertidumbre y rutina. Aquella noche, sin embargo, me tocaba atravesar un tramo particularmente complicado en las montañas de Aguascalientes. La llamada de la empresa había sido clara. Debía llegar antes del amanecer a entregar la carga. Con el cielo ya oscurecido y la temperatura descendiendo rápidamente, me adentré en el paso montañoso. El paisaje era hermoso pero peligroso, con curvas cerradas y un acantilado que caía a lo desconocido a un lado de la carretera. La montaña estaba extrañamente callada. Solo el sonido del motor rompía el silencio, y el aire frío que se filtraba a través de las ventanas parecía más denso de lo habitual. Sabía que algo no estaba bien, pero no le presté mucha atención. Los camioneros se vuelven supersticiosos después de tantos años al volante, pero siempre había sido del tipo que prefería enfocarse en la carretera y dejar los miedos en casa. O al menos eso pensaba. Avancé sin prisa pero sin detenerme. Las luces del camión proyectaban sombras extrañas en las rocas y la maleza. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. A la derecha, al borde de la carretera, vi lo que parecían huellas. No eran de animales, eran claramente humanas, desnudas, como si alguien hubiese caminado por ahí sin zapatos en medio de la noche. Me pareció curioso al principio, pero lo que me inquietó fue su dirección. Iban directas hacia el borde del acantilado. «¿Qué demonios?», murmuré para mí mismo. Decidí detener el camión. Tal vez no debería haberlo hecho, pero la curiosidad siempre ha sido mi perdición. Apagué el motor y bajé, sintiendo el frío cortante en la piel al abrir la puerta. Caminé despacio hacia las huellas, intentando no perderlas de vista. A medida que me acercaba, noté que no se desviaban ni un poco. Estaban firmes y definidas, como si la persona hubiera caminado con determinación hacia el borde del precipicio. Me agaché para examinarlas más de cerca. La tierra estaba húmeda, y eso hacía que las huellas fueran más claras de lo que esperaba.
No parecía que llevaran mucho tiempo ahí. ¿Pero quién demonios estaría caminando aquí en medio de la noche?, me pregunté en voz alta. No había pueblos cercanos, y la temperatura era demasiado baja como para que alguien pudiera andar descalzo sin sufrir las consecuencias. La seguí unos metros más, y mi corazón comenzó a latir más rápido cuando me di cuenta de que terminaban justo en el borde del acantilado. Me asomé, esperando ver algo, cualquier cosa, en el fondo, pero no había nada, ni un cuerpo, ni un rastro, solo el vacío oscuro de la noche. «¡Oye!», grité por instinto, pero mi voz fue tragada por la vastedad de la montaña. Me quedé de pie, mirando el borde del precipicio, y una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Las huellas no parecían normales. Algo en su disposición, en la manera en que terminaban bruscamente en el vacío, me hizo sentir que algo mucho más oscuro estaba en juego. Regresé al camión. Mis manos temblaban ligeramente cuando encendí el motor. No quise darle más vueltas al asunto. Ya había oído suficientes historias de otros camioneros sobre cosas inexplicables en la carretera, y no tenía intención de convertirme en una de esas leyendas. Sin embargo, mientras retomaba mi ruta, no pude sacarme de la cabeza esas huellas. ¿Qué había pasado con la persona que las dejó? Y lo más perturbador, ¿por qué no había señales de que alguien hubiera caído? Una hora después, justo cuando estaba convencido de que podía olvidar lo sucedido, mis luces iluminaron algo más adelante en la carretera. Nuevas huellas. Esta vez estaban justo en medio del camino, como si alguien hubiese caminado por allí, pero otra vez iban en dirección hacia el acantilado. Frené en seco, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. No había lógica alguna en lo que estaba viendo. Encendí las luces altas del camión y observé con detenimiento. Lo mismo, huellas humanas que terminaban en el borde. Pero había algo más. Esta vez, al final de las huellas, algo colgaba sobre el vacío. Me acerqué lentamente, sintiendo que mi cuerpo estaba en tensión. Era una cuerda delgada, apenas perceptible en la penumbra, atada a una estaca clavada en el suelo. Pero la cuerda se cortaba abruptamente, como si quienquiera que la hubiese usado hubiese sido arrancado del otro extremo. La mente me jugaba malas pasadas. Estaba claro que había alguien ahí, pero no podía entender cómo o por qué. Intenté racionalizarlo. Tal vez algún excursionista se había perdido. Tal vez fue una broma macabra, pero nada encajaba, y entonces lo escuché. Un ruido leve, un crujido, como si algo se arrastrara a través de la maleza. Giré rápidamente, escudriñando el terreno con la mirada, pero no vi nada. Mi corazón latía desbocado, y un instinto primitivo me decía que debía largarme de ahí de inmediato. Di un paso atrás, pero mis piernas no respondían del todo bien. Fue en ese momento cuando sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a girar. No quería ver lo que sabía que estaba allí. Un murmullo rompió el silencio, un susurro débil, como si alguien hablara a través de la brisa fría. No pude entender las palabras, pero el tono era claro. No pertenecía a este mundo. Sentí que mi cuerpo se tensaba, y con cada segundo que pasaba, la sensación de estar al borde del abismo aumentaba. «Vete», me dije a mí mismo, «vete ahora». Sin pensarlo dos veces, corrí de regreso al camión, con la sensación de que algo o alguien estaba a solo unos pasos detrás de mí. No miré atrás, no podía permitírmelo. Encendí el motor y aceleré, deseando poner la mayor distancia posible entre mí y esas malditas huellas. Pero algo cambió en mi trayecto. Las luces del camión comenzaron a parpadear y por un breve segundo vi una figura parada en medio de la carretera, justo donde habían terminado las últimas huellas. No pude distinguir su rostro, pero sentí que me observaba. Algo en su postura, en la manera en que se mantenía inmóvil, me decía que no estaba solo en ese camino. Pisoteé el acelerador, y cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. No paré hasta llegar al siguiente poblado, donde me estacioné frente a una pequeña tienda de conveniencia. Bajé del camión temblando y entré para tomar un café. Apenas podía sostener la taza,
pero al menos el calor del líquido me devolvió algo de cordura. Una anciana detrás del mostrador me observó con curiosidad. ¿Te pasó algo en el camino?, preguntó, con una mirada que sugería que ya conocía la respuesta. Vi algo, respondí, sin saber muy bien cómo explicarlo. Ella asintió lentamente, como si entendiera más de lo que yo podía expresar. Dicen que en esas montañas algunos nunca regresan, a veces solo quedan las huellas, pero si las sigues es mejor no mirar hacia abajo. Mis manos temblaron un poco más al escucharla, pero no respondí. Me quedé sentado en silencio, mirando a la ventana, esperando que la noche pasara rápido. Sabía que no sería la última vez que recorrería esa carretera, pero desde entonces, cada vez que veo huellas en el camino, me aseguro de no seguirlas hasta el borde, porque a veces el abismo no solo está abajo, está esperando. Esa noche había comenzado como cualquier otra. Estaba terminando una entrega en un puerto cercano y me disponía a regresar a mi base. La carretera estaba vacía, apenas iluminada por la luz tenue de los faros de mi camión. Había llovido durante horas y la humedad hacía que el aire se sintiera denso, casi pegajoso. La neblina que se levantaba del asfalto mojado solo añadía una capa de misterio a la ya inquietante soledad de la noche. Recuerdo que estaba pensando en lo mucho que me gustaría llegar a casa, tomar una ducha caliente y descansar. El trabajo no me permitía muchos lujos, pero me gustaba lo que hacía. Había algo reconfortante en estar solo en la carretera, con la única compañía de mi camión y el rugido constante del motor. Pero esa noche algo cambió. Algo fuera de lo común me hizo frenar de golpe. Justo a la altura de una curva pronunciada, vi las luces traseras de un coche pequeño. Estaba claro que el conductor había perdido el control y el auto derrapó hacia el borde de la carretera. En cuestión de segundos, las ruedas delanteras se salieron del pavimento y el coche desapareció entre la maleza. Mis instintos se activaron de inmediato. Frené mi camión con un chirrido, bajé las luces y busqué el lugar exacto donde el coche había salido de la carretera. «¿Hola?», grité al aire, con la esperanza de que alguien me escuchara. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas y el asfalto mojado me rodeaba, pero no hubo respuesta. Agarré una linterna que siempre llevo conmigo para emergencias y bajé del camión. La neblina era espesa, pero la linterna me ayudaba a ver un poco mejor. Caminé hacia el borde de la carretera buscando signos del coche, un rastro de neumáticos, fragmentos de vidrio o incluso la silueta del vehículo en la oscuridad. Nada, no había absolutamente nada. El suelo estaba intacto, como si ningún coche hubiera pasado por ahí. La maleza ni siquiera estaba aplastada. Me quedé inmóvil, desconcertado. Estaba seguro de lo que había visto. El auto había salido de la carretera justo delante de mis ojos, pero no había ningún rastro. Mis manos empezaron a temblar. Un escalofrío me recorrió la espalda, algo que no era normal para mí. En ese momento, una voz en mi cabeza me decía que debía regresar al camión y seguir mi camino, pero la curiosidad me ganó. ¿Hay alguien ahí?, volví a gritar, pero esta vez mi voz sonó menos segura. Exploré un poco más, buscando entre los arbustos y las sombras, pero no encontré nada. No había auto, no había conductor. Comencé a preguntarme si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez el cansancio estaba afectando mis sentidos. Decidí volver al camión y reanudar el viaje. Sin embargo, justo cuando di la vuelta, escuché algo. Un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo a poca distancia. Me giré de nuevo, enfocando la linterna en todas direcciones. Mi corazón latía con fuerza. No había viento, ni sonido más allá del incesante goteo de la lluvia. Sin embargo, esa sensación extraña de estar siendo observado me invadía. «Esto no puede ser real»,
murmuré para mí mismo, tratando de sacudir la creciente ansiedad. Cuando regresé al camión, las cosas no mejoraron. El motor arrancó sin problemas, pero algo en el ambiente se sentía pesado. Revisé el retrovisor varias veces, como si esperara ver algo extraño detrás de mí. Nada, solo la carretera vacía y el eco distante de la lluvia sobre el asfalto. Seguí conduciendo, tratando de quitarme de la cabeza lo que había pasado. No podía dejar de pensar en el coche y en lo que había visto, o lo que creía haber visto. Había pasado por esa curva infinidad de veces y conocía bien la zona, pero esa noche sentía como si la carretera me estuviera jugando una mala pasada. Minutos más tarde, algo aún más extraño ocurrió. Mis faros iluminaron lo que parecía ser el mismo coche que había visto salirse de la carretera, pero esta vez estaba perfectamente estacionado en el arcén. Era como si nada hubiera pasado, como si el accidente nunca hubiera ocurrido. Pero al pasar junto al coche, noté algo que me erizó la piel. Estaba completamente vacío. No había conductor, no había pasajeros, y lo peor de todo, no había señales de que alguien hubiera estado ahí. Pisoteé el freno una vez más y detuve el camión a unos metros. Mi respiración se volvió más rápida y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. ¿Cómo era posible? ¿Había sido todo una alucinación? Volví a bajar del camión, esta vez con la mano temblorosa sobre el mango de la linterna. Me acerqué lentamente al coche, esperando que algo, cualquier cosa, me ayudara a entender lo que estaba pasando. Al llegar al vehículo, la sorpresa se transformó en puro terror. Las puertas estaban cerradas, pero al mirar a través de la ventana vi algo que me heló la sangre. El interior del coche estaba cubierto de lodo y agua, como si hubiera estado sumergido en un río o lago durante mucho tiempo. Sin embargo, el exterior del coche estaba impecable, seco y sin ningún rastro de haber estado en contacto con el agua. Di un paso atrás, sintiendo el peso del miedo en mis hombros. Esto no tenía sentido. Algo estaba muy mal. Fue entonces cuando escuché un susurro. No pude distinguir lo que decía, pero el sonido venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Retrocedí hacia el camión, sintiendo que cada paso que daba alejándome del coche era una lucha. Mi mente estaba en caos, mi corazón latía con fuerza, y esa voz, esa maldita voz, seguía resonando en mis oídos. «Ya no estás solo», susurró algo, como si estuviera justo detrás de mí. Corrí hacia el camión, casi tropezando con la puerta, y arranqué el motor tan rápido como pude. Aceleré por la carretera sin mirar atrás, con la sensación de que algo o alguien me seguía. No me atreví a frenar hasta que vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. Solo entonces, cuando ya estaba rodeado de casas y de la tenue tranquilidad de la civilización, sentí que podía respirar de nuevo. Pero la sensación de extrañeza no me abandonó. Durante días después de ese suceso, no pude dejar de pensar en el coche, en el accidente que nunca ocurrió y en esa voz que me susurraba al oído. Los demás traileros con los que compartí mi experiencia no hicieron más que reírse, diciéndome que la carretera de Veracruz estaba llena de historias como esa, de fantasmas que aparecían y desaparecían, de accidentes que nunca pasaron. Algunos decían que era la hora maldita, el tiempo justo antes del amanecer, cuando las almas perdidas de la carretera intentaban volver a casa. Pero lo que me pasó aquella noche no era un cuento de camioneros, era real. Y todavía, cada vez que paso por esa curva, no puedo evitar mirar hacia el lado, esperando no volver a ver ese coche, o peor aún, escuchando de nuevo esa voz que me decía que no estaba solo. Porque desde entonces la carretera nunca ha vuelto a sentirse igual. Es como si algo me estuviera esperando, algo que no puedo ver, pero que sé que está ahí. No sé qué fue lo que vi esa noche, ni lo que me habló. Lo único que sé es que no quiero volver a sentirlo, pero en el fondo tengo la certeza de que, tarde o temprano, lo volveré a encontrar. Recuerdo perfectamente
la primera vez que noté que algo raro ocurría en la carretera. Llevaba años como trailero, recorriendo rutas solitarias de México, especialmente por la zona rural de Veracruz, donde a menudo el paisaje es tan desolado que parece que el tiempo se detiene. El trabajo es pesado, las jornadas son largas y la soledad puede ser abrumadora, pero uno se acostumbra. En cierto modo, siempre disfruté esa tranquilidad. Era mejor que estar metido en una oficina o lidiar con los problemas de la ciudad. Esa noche, la carretera se extendía ante mí como una cinta infinita, serpenteando entre la oscuridad. El viaje era como cualquier otro. Llevaba una carga de productos agrícolas hacia un pequeño pueblo en el norte del estado, un lugar donde el internet apenas llegaba y las historias locales estaban impregnadas de supersticiones. Me había acostumbrado a las leyendas que se contaban en los paraderos. La Llorona, los aparecidos, el charro negro, todas eran historias que rondaban en la mente de los que, como yo, pasábamos largas horas manejando por caminos desolados. Pero aquella noche fue diferente. Todo comenzó a unos 20 kilómetros antes de llegar a mi destino. No lo noté de inmediato, pero había algo en el ambiente, una especie de tensión que no pude explicar. El motor del camión resonaba fuerte, como siempre, pero por algún motivo me sentía observado. No era raro sentir algo de paranoia en las noches, pero esto era distinto, era más persistente. Manejaba a una velocidad constante, la carretera estaba vacía. No había visto otro vehículo en lo que parecían horas, y el único sonido era el ruido del viento golpeando contra la cabina. A los pocos minutos, algo llamó mi atención. Unos faros aparecieron a lo lejos, reflejándose en el espejo retrovisor. Al principio pensé que era otro vehículo común, quizás otro camionero como yo, o algún coche que necesitaba llegar a un destino lejano en medio de la noche. Pero algo estaba mal. Las luces no eran normales. Estaban apagadas, no era que se hubieran descompuesto, ni parpadeaban como lo hacen cuando fallan los focos. Simplemente no estaban encendidas. Era un auto que venía detrás de mí, pero sin luces. Intenté no darle mucha importancia al principio. Quizás era un conductor con problemas eléctricos o alguien descuidado que había olvidado prenderlas. Sin embargo, el vehículo seguía detrás de mí a una distancia exacta. Si yo aceleraba, él también lo hacía. Si frenaba, el coche también lo hacía, pero siempre manteniéndose a la misma distancia, como si estuviera esperando algo. ¡Qué carajos!, murmuré para mí mismo mientras ajustaba los espejos para ver mejor al auto que me seguía. No lograba distinguir mucho, solo las siluetas oscuras de sus contornos. Intenté tranquilizarme, tal vez estaba siendo paranoico. Quizás el conductor solo tenía miedo de adelantarme en una carretera tan oscura, pero conforme pasaban los kilómetros, comencé a sentir una presión creciente en el pecho. Algo en el auto detrás de mí no estaba bien. Aceleré más, pasando de los 90 a 110 kilómetros por hora, esperando perderlo en alguna curva o en una recta donde pudiera desaparecer de mi vista. Pero no importaba lo que hiciera, el auto seguía ahí, imperturbable. El sudor comenzó a gotearme por la frente y mis manos se aferraban con más fuerza al volante. Decidí que era hora de una táctica diferente. Al frente vi una salida que llevaba a un pequeño camino de terracería. No era lo más inteligente, pero si el auto no me seguía por ahí, podría confirmar que todo era solo una casualidad. Giré bruscamente y entré en la terracería, levantando una nube de polvo tras de mí. El camión temblaba con cada piedra que pisaba y me sentí aliviado al no ver nada detrás de mí por unos segundos. Pero justo cuando comencé a relajarme, ahí estaba, el auto, sin luces, moviéndose tan suavemente como si el camino no le afectara en lo más mínimo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ahora sabía que algo estaba mal. Esto no era normal. Frené abruptamente y el coche se detuvo también, a la misma distancia, como si hubiera sido entrenado para seguirme. «Oye», grité por la ventana, esperando que quien estuviera conduciendo respondiera, pero no hubo respuesta. El silencio era insoportable.
El viento parecía haberse detenido y la única señal de vida era el latido acelerado de mi corazón. No podía ver al conductor, no había ninguna figura, ninguna silueta, solo el coche parado allí, observándome, o eso parecía. ¿Quién eres?, volví a gritar, con el miedo invadiéndome poco a poco. Decidí que era hora de irme, no podía quedarme ahí. Giré el volante con fuerza, regresando a la carretera principal, y el auto hizo lo mismo, imitando cada uno de mis movimientos. A estas alturas ya no era solo inquietud, era terror puro. Algo no estaba bien con ese vehículo. Durante los siguientes kilómetros intenté de todo: frenadas inesperadas, cambios bruscos de dirección, pero nada funcionaba. El auto siempre estaba allí, a la misma distancia, sin luces, sin sonido. Comencé a pensar en las historias que había escuchado en las paradas de camioneros, las leyendas de coches fantasmas que seguían a los conductores hasta hacerlos perder el control. Pero esas eran solo eso, leyendas, ¿verdad? Finalmente, llegué a un tramo de carretera que conocía bien. A lo lejos, pude ver una pequeña gasolinera que solía estar abierta toda la noche. Era mi última oportunidad. Si lograba llegar ahí, al menos habría más personas. Alguien que pudiera confirmar lo que estaba pasando. Cuando llegué a la gasolinera, entré rápidamente al estacionamiento y apagué el motor. Bajé del camión, esperando ver al auto detenerse también. Pero para mi sorpresa, no había nada. El coche había desaparecido. Me asomé por la carretera, buscando cualquier señal de él, pero no había rastro. Era como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, respirando pesadamente, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Había sido mi imaginación? ¿El cansancio me había jugado una mala pasada? ¿Todo bien, amigo?, me preguntó el encargado de la gasolinera, un hombre mayor con una gorra sucia y un cigarrillo en la boca. No lo sé, respondí, todavía aturdido. Le conté lo que había sucedido, esperando que se riera o me llamara loco, pero en lugar de eso, su rostro se puso serio. No eres el primero que dice eso, dijo, apagando su cigarro. Ya he escuchado varias veces sobre ese coche. Dicen que sigue a los traileros que pasan por esta carretera en la noche. Nadie sabe qué quiere, pero todos coinciden en una cosa: nunca enciende las luces. Mis manos comenzaron a temblar y el miedo que sentía solo se intensificó. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Era real? No había explicación lógica para lo que había vivido, pero el hecho de que otros lo hubieran visto antes me dejó completamente helado. Esa noche no pude dormir. Permanecí en la gasolinera hasta que amaneció, con los ojos fijos en la carretera, esperando volver a ver el auto sin luces. Pero nunca apareció. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de carretera en Veracruz, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Qué era ese auto? ¿Por qué me seguía? Nunca obtuve respuestas. Pero una cosa es segura: nunca volveré a tomar esa carretera de noche. No soy de los que se asustan fácilmente, pero hay algo que me sigue perturbando cada vez que me encuentro solo en un trayecto largo. Me gusta pensar que todo tiene una explicación, aunque en el fondo sé que no siempre es así. Y este suceso en particular ha quedado como una sombra que me persigue. Todo comenzó una noche de invierno, cuando el clima estaba particularmente húmedo y una ligera llovizna golpeaba el parabrisas de mi camión. Era mi tercer viaje esa semana, pero no estaba cansado, más bien concentrado. Como en cualquier otro trayecto, la rutina era la misma: música, los pensamientos flotando y las pocas luces de la carretera para guiar el camino. El problema es que algunas cosas en esa carretera parecen no estar bajo control humano. Iba por una zona desolada, apenas había autos en esa hora. La niebla, que a veces se levantaba sobre los cerros cercanos, se extendía hasta la orilla de la carretera. Conozco ese tramo como la palma de mi mano. Todo siempre igual, hasta que lo vi.
Al principio pensé que era un peatón esperando para cruzar. Era un hombre, parado muy cerca de la carretera, con una figura quieta, demasiado quieta. Mi primer instinto fue reducir la velocidad, pero algo en su postura me detuvo. Estaba completamente erguido, mirando al frente, como si esperara el momento perfecto para cruzar, aunque no parecía tener prisa. Su ropa estaba oscura, no se distinguía mucho por la niebla. Solo pude ver su silueta y una especie de sombrero que llevaba puesto. ¿A esta hora y aquí parado?, me pregunté, mirando a los lados en busca de algún auto o señales de que algo más estaba pasando. Pero no había nada. Solo él y la carretera vacía. Al pasar a su lado, un escalofrío me recorrió el cuerpo. No se movió ni un centímetro. Lo ignoré, pensando que tal vez solo era alguien esperando un transporte, a pesar de que esa carretera no era precisamente un buen lugar para quedarse a esas horas. Pero lo más raro fue que, cuando pasé por ese mismo punto al día siguiente, allí estaba de nuevo, parado exactamente en el mismo lugar, con la misma postura. Esta vez desaceleré un poco más, mirando de reojo, pero una vez más no hizo ningún movimiento. Era como si no existiera, o peor, como si estuviera atrapado en ese mismo momento, una y otra vez. Empecé a hacerme preguntas. Quizás era un vagabundo, alguien que había perdido la razón. Pero había algo extraño en la forma en que nunca cruzaba, en cómo su figura permanecía inmutable cada vez que pasaba por allí. Esa noche, cuando me detuve en un pequeño restaurante a la orilla de la carretera, mencioné lo que vi a uno de los trabajadores. Un hombre mayor, con el rostro curtido por los años en la carretera, me escuchó con atención mientras me servía una taza de café. ¿Lo viste en la curva antes de llegar al puente?, preguntó sin inmutarse. Sí, justo allí, respondí, sorprendido de que supiera el lugar exacto. El hombre dejó el café sobre la mesa y se sentó frente a mí, cruzando los brazos. No eres el primero, dijo, mirando hacia la ventana como si esperara que el hombre apareciera allí mismo. Hace muchos años, antes de que esa carretera estuviera pavimentada, hubo un accidente. Un hombre murió esperando cruzar, lo atropellaron. Desde entonces, muchos traileros lo han visto, siempre parado en el mismo lugar, siempre sin cruzar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Traté de sacudir la sensación con un sorbo de café, pero no ayudó. ¿Alguien se ha detenido para hablarle?, pregunté, más por curiosidad que por valentía. El hombre me miró con ojos oscuros y serios. No te detengas. Nadie que se ha detenido ha vuelto a ser el mismo. La conversación quedó dando vueltas en mi cabeza, pero decidí no pensar más en ello. Las historias de carretera son comunes entre los traileros y algunas veces simplemente hay que ignorarlas para seguir adelante. Pasaron un par de días y mi siguiente viaje me llevó de nuevo por esa ruta. Esta vez había una parte de mí que quería confirmarlo, que quería saber si el hombre seguía allí. Era como una obsesión irracional, una necesidad de ver si realmente todo aquello era tan extraño como parecía. Y allí estaba, exactamente en el mismo punto, la misma postura, la misma mirada fija al frente, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Pero esta vez había algo más. A medida que me acercaba, mis luces delanteras iluminaron brevemente su rostro, y lo que vi me dejó sin palabras. No había ojos, solo dos sombras profundas donde deberían estar. El pánico me golpeó. Pasé de largo lo más rápido que pude, sintiendo que algo no estaba bien. Esa imagen de su rostro vacío quedó grabada en mi mente. Lo peor de todo fue que, al mirar por el espejo retrovisor, ya no estaba. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura quieta, con su rostro vacío. Sabía que no era solo mi imaginación. Había algo más en ese lugar, algo que no pertenecía a este mundo. La última vez que lo vi fue una semana después. Decidí no volver a pasar por esa carretera, pero el destino me jugó una mala pasada.
Un desvío en la ruta me obligó a volver por aquel camino. El mismo lugar, la misma sensación de incomodidad. Pero esta vez, algo fue diferente. Apenas lo vi desde la distancia, sentí el mismo escalofrío. Pero cuando me acerqué lo suficiente, algo más sucedió. No estaba solo. Junto a él había una figura más pequeña, una mujer con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera esperando junto a él. Los dos, inmóviles, parados en el mismo lugar. No me atreví a mirar su rostro. Pasé de largo, con la certeza de que nunca debía detenerme. No he vuelto a pasar por esa carretera desde entonces.